Manuel, la hechicera, el gato y el demonio, de Zenón a Elea, o sea, de Zenón de Elea a Stephen Hawking, dos experimentos imaginados que cambiaron la historia. Lo primero que hay que comentar es que esto es un libro para todos, ¿no? Sí, 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 fundamentalmente para cualquier persona curiosa que quiera saber lo que supuso pues la relatividad, la mecánica cuántica, que es el caso del gato de Schrödinger, y física moderna en general, que suele ser muy oscura, pero yo lo trato de hacer con las pocas fórmulas que hay, son las cuatro reglas: sumar, multiplicar, dividir y restar, y el teorema de Pitágoras. Así que nadie puede poner excusas, y eso es solo para relatividad especial y general, ¿eh? Lo demás es muy sencillo. En cualquier caso, también va dirigido, y sobre todo por lo que fue el libro anterior a este, que escribí hace, me parece que 18 años, que era de Arquímedes Einstein, los 10 experimentos más bellos de la física. Pues ese ha sido un éxito muy grande, sobre todo en los institutos. Los profesores lo han utilizado mucho para explicar cosas complejas a los alumnos. Y bueno, pues se ha ido reeditando todos estos años, cada año, ¿no? Y por lo tanto el editor me pidió a ver si hacía otro, y aunque es para todas las personas, pues también en las aulas de los institutos espero que tenga buena acogida. Eso te iba a comentar. O sea, de Arquímedes Einstein fue un éxito docente y Sí. además de entretener, uno sueña con sembrar con libros como este una semilla para futuros genios, ¿no? Bueno, también es una forma de integrar la ciencia en la cultura, porque yo en todos mis libros de divulgación científica lo encajo en la historia y en el momento histórico en que se desarrolló, las características del personaje, en fin, que ciertos elementos literarios e históricos siempre procuro aportar en estos libros. Yo aprovecho para preguntarte cómo ves desde tu campo la salud de la ciencia y la investigación en España. Bueno, a ver, en España desde los años, fundamentalmente los 80 y los 90, creó un sistema de ciencia y tecnología que como nunca lo ha tenido, ¿eh? Y ahora mismo España está incluso por encima un poquito de lo que le corresponde económica y sociológicamente en cuanto al número de habitantes. Es decir, que somos la décima o decimoprimera potencia mundial científica, ¿eh? Que no es poco, ¿eh? Y aún más te digo, yo creo que hay ciertos campos como la física, la biología molecular, dentro de ella la genética, muchas ramas de la medicina, la pura matemática, la ingeniería, algunas ingenierías que estamos a la vanguardia, ¿eh? En muchas de estas especialidades. Así que no, siempre nos quejamos, y yo siempre me quejaré de que nos faltan dinero, nos faltan plazas, nos faltan más personas, pero estamos a un buen nivel. El título, además de muy significativo por todo lo que hay detrás de ese título, y atractivo, ¿no? Es un título muy atractivo. Me ha recordado a uno de mis primeras lecturas en la carrera, que era Vacas, cerdos, guerras y brujas, los enigmas de la cultura, de Marvin Harris. ¿Ha elegido usted el título? No, del libro lo único que no he hecho, no soy autor, es del título que me lo puso la editora, así que no, yo no recuerdo ni siquiera cómo se llamaba desde el principio, pero parece que era de Zenón a Hawking o algo así, como el de Arquímedes a Einstein, algo de eso. Pero ella, Paloma Abad, que es de Penguin Random House Mondadori, o sea, debate, pues encontró ella o sus colaboradores este otro título porque está basado en tres de los experimentos, ¿no? La hechicera es la madre de Kepler, el gato es el gato de Schrödinger, de la mecánica cuántica, y el demonio es el demonio de Maxwell, que es para la mecánica estadística, ¿no? Son tres de los experimentos, así que, bueno, creo que si tiene mérito el título, lamentablemente no es mérito mío. Por eso decía que es muy significativo por todo lo que lleva detrás y todo lo que significa ese título, ¿no? En el contenido Sí. del libro. En aquel primer libro hablaba de experimentos reales Sí, y en este de experimentos imaginados. ¿Cuál es sí. la diferencia?
La diferencia fundamentalmente es que el experimento real es obvio, ¿no? Aquel de Arquímedes Einstein ni siquiera me inspiré, sino que simplemente reproduje los experimentos que habían salido triunfadores en una encuesta que hizo la Universidad de Stony Brook en Nueva York. Y salieron en todo el mundo los físicos, hicieron una estadística y salieron estos 10 los más votados, y yo os expliqué estos 10 experimentos que se llevaron a cabo. En cambio, yo sé que todos los físicos sabemos que los experimentos imaginados, que se llaman Gedanken Experiment, que le llamaban los alemanes, eran unos experimentos que proponían acercarse a los conceptos básicos de cada ciencia, ¿no? Por supuesto, no es ciencia si no termina al final corroborada por un experimento real. Pero esos experimentos imaginados, fíjate que algunos de ellos ni siquiera se llevaron a cabo por innecesarios. Por ejemplo, el primero de todos, ¿no? La carrera entre Aquiles y la tortuga. Obviamente no se llevó a cabo la carrera entre Aquiles y la tortuga, porque era obvio que la iba a ganar Aquiles. Sin embargo, los conceptos que salieron de ahí están primero por Arquímedes y después por toda la tecnología moderna que se llama los cálculos de elementos finitos, es decir, la diferencia entre el cero y lo infinitamente pequeño, por muy pequeño que se quiera, pero distinto de cero, que eso es el experimento de Zenón de Lea, pues eso nos da hoy día una ingeniería que sin desarrollarla no podemos ni siquiera construir puentes o piezas sofisticadas, ni nada de eso. ¿Estos dos experimentos son una elección personal o existe Sí. en alguna clasificación? No, mientras que el de Arquímedes Einstein fue un resultado de una encuesta, este los he elegido yo, aunque todos mis compañeros están de acuerdo prácticamente en que son los más significativos, ¿no? Los que cambiaron realmente el curso de la historia, porque es la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad especial, la general, los métodos matemáticos, etcétera. Y yo creo que lo puede entender todo el mundo, ¿eh? Si pone un poquito de esfuerzo, y desde luego en las aulas va a ser mucho más sencillo entenderlos, guiados por un buen profesor de física, como son casi todos los que están ejerciendo hoy día la enseñanza en España. ¿Y hay alguno que sea por motivos sentimentales o son todos por el interés general y por la importancia que tienen en la historia? Bueno, hay uno especialmente sentimental que es el gato de Schrödinger. ¿Por qué? Pues porque, fíjate, no sé si sabes de qué va un poco el Sí, gato de Schrödinger. sí. Es un gato que está encerrado en una caja, que fue un experimento que propuso el propio Schrödinger, que fue uno de los padres de la mecánica cuántica, que no se la creía. Decía que era una teoría incompleta, siendo así que la ecuación de Schrödinger es la más famosa de la mecánica cuántica. Entonces él puso el experimento de un gato encerrado en una caja y que tiene dentro un mecanismo diabólico, que es una fuente radiactiva que tiene una probabilidad del 50% de sufrir una desintegración en una hora, por ejemplo. Si tiene esa desintegración, se libera un martillo que rompe un matraz que contiene un gas venenoso y por lo tanto el gato muere automáticamente. Entonces Schrödinger decía, esta teoría no es completa porque lo único que puede predecir es que hay un 50% de posibilidad de que el gato esté vivo o de que el gato está muerto. Y la única manera de saberlo es abriendo la caja. Se decía, eso es una teoría incompleta porque solo da probabilidades, porque la luna, por ejemplo, es el ejemplo que ponía todo el mundo, ¿no? La luna está ahí, la miremos o no la miremos. Y bueno, ahí hay un problema conceptual y efectivamente en la interpretación de Copenhague sobre todo le dijeron, no, estás equivocado, esta teoría es completa y es muy exacta en cuanto a las probabilidades. Lo que no se puede es pedirle lo que no se debe. Y el gato está a la vez vivo y muerto antes de que lo mire. Entonces, recientemente decía, esto tampoco es tan complicado, ¿eh? Porque tú imagínate que lanzas una moneda al aire, cuando al principio un partido de fútbol, ¿no? Como lanzan los árbitros, mientras la moneda está en el aire girando, no está ni en cara ni en cruz, está en las dos, en las dos posiciones. Solo cuando se observa, se hace el experimento, cuando llega al suelo, es cuando uno puede decir que es cara o es cruz. Entonces tampoco es tan complicado. ¿De dónde viene la parte sentimental de esto? Bueno, pues a mí me parece que la interpretación moderna que se hace, que es la del multiverso, se dice, no, es que lo que ocurre
Y cuando observamos y obtenemos un resultado, el otro sigue siendo también viable. Lo que ocurre es que se desvía el universo y se desdobla en dos. Uno, en el que el gato está a lo contrario del que hemos observado. Si nosotros hemos visto el gato muerto, hay otro universo inmediatamente que se ha desplegado en donde el gato está vivo. Hombre, esto para gente ante la muerte o antes que el infierno y la gloria y todo esto, pensar que los seres queridos siguen vivos en un universo paralelo es muy bonito, ¿no? Y muy sentimental. A mí esta teoría me tiene dividido porque por una parte veo todo lo que se ha desarrollado y películas como Interestelar, Sí. Matrix, demás, esa es la parte que me gusta, pero como amante de los gatos tiene su parte me disgusta, ¿no? Diabólica, Sí, sí. es horrible, es cruel el experimento. Podría ser mejor el de la moneda, ¿no? Manuel, nombres como Zenón de Lea, Kepler, Galileo, Newton, Einstein y muchos más aparecen en este libro. Nombres que para muchos nos provocan admiración, pero me da que pensar cómo eran considerados la mayoría en sus épocas. Tú que has escrito sobre Cada, ellos. cada uno fue de una manera distinta. Los científicos no somos especialmente nada. Schrödinger era un ligón amante en serie. Einstein era un tipo pacifista y atormentado por la bomba atómica cuando se creó. Pues qué sé yo, Zenón era un tipo valiente que se rebeló contra el tirano de su ciudad y cuando iba a confesar, antes de confesar, su socio se arrancó la lengua y se la escupió, ¿no? Y después lo mataron. Aquí cada uno es de una forma muy distinta. Newton era un mezquino impresionante y una mala persona. Ha habido otros como Maxwell, por ejemplo, era muy buena persona, era todo lo contrario. Stephen Hawking ya sabemos cómo fue, en fin, cada uno es un mundo y muy diferente, pero lo que sí fueron todos son grandes científicos y eso no se lo puede quitar nadie. Y algo por lo que me ha gustado su libro es que además de unos experimentos muy interesantes, nos faltan historias que envuelven a esos experimentos, como es el de la madre de Kepler, ¿no? Tan interesantes los experimentos como las historias que se cuentan acompañados de ellas, ¿no? Bueno, yo soy muy partidario porque yo he escrito ensayo, novela y divulgación científica y ciencia pura, ¿no? Entonces yo soy muy partidario de la integración de toda la cultura. En ese sentido, me gusta mucho integrar en cualquier escrito mío, de lo que sea, la ciencia, la literatura, por supuesto, pero también la historia, ¿no? Y bueno, lo hago como puedo, pero sí, parece, o por lo menos se valora bastante que no solo me dedico a la ciencia, sino que también incorporo elementos literarios y sobre todo históricos. Intento hacerlo. Profesor Manuel Lozano, yo lo conocí como autor de La rebelión de la Vulcano, ¿no? Una historia que me fascinó y Sí. y quería preguntar, ¿qué es más fácil para Manuel Lozano Leiva? ¿Escribir una novela histórica o una de divulgación científica? Es más difícil la novela. Las novelas, sobre todo históricas, hombre, precisamente la que ha citado, La rebelión de la Vulcano, ¿no? Porque tiene muchos componentes personales, ¿no? Ya sabes de qué va, Sí, que fue sí. un intento de asonada militar que intentamos una serie de gente secuestrando una fragata, una locura de estas, ¿no? Pero que seguramente hubiera sido quizás decisivo en la caída del franquismo, ¿no? Pero bueno, fue algo que terminó abortado y esa me costó menos trabajo porque había mucho componente personal, pero cuando escribo otras me tengo que informar muy bien y explorar en las bibliotecas y profundizar mucho para no meter la pata en todas las circunstancias históricas. Es más difícil la novela histórica o la novela en general, Ya pero sí pa. es... Sí, Sí, sí. sí. No, decía que sí está basada en cosas personales, que es la única en la que he escrito algo personal mío, me parece. Pues esa es más fácil, pero la histórica tiene que estar muy bien documentada. Y ya para finalizar, quien lea su libro se dará cuenta de que todo lo que aparece en este libro, aparte de lo interesante de esas pequeñas historias que acompañan a los experimentos, es que leyendo
uno se da cuenta que todo forma parte de la vida, ¿no? De lo cotidiano, de que estamos interactuando con cosas que a lo mejor la leemos y nos parecen a lo mejor complicadas, pero porque lo vemos tan normal y tan sencillo en el día a día que luego a la hora de ver de dónde viene nos parece quizás más complicado, ¿no? Estoy muy de acuerdo, ¿eh? Estoy muy de acuerdo contigo porque eso es una de las cosas que me gustaría transmitir, ¿no? Sobre todo que los colores del cielo, la noche estrellada, montones de fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, el vuelo de los aviones, qué sé yo, todo eso puede despertar la curiosidad. Y si tenemos una mínima base de entender, además, por qué ocurren esas cosas, pues no solo la disfrutamos como hacemos cotidianamente, sino yo creo que un poquito más. Si sabemos pues qué es lo que hay detrás de esos vuelos. Y de esa, es que estoy viendo ahora mismo el vuelo de un Milano real y me está fascinando, ¿no? Como sin mover un músculo está sustentándose y girando buscando una presa. Y esa belleza, pues si se sabe por qué está sustentado ese precioso ave, pues me parece un elemento más para admirar la naturaleza. No, vamos, me viene ahora a la mente los radar, ¿no? El radar y el sonar y todo eso que lo hemos sacado, creo, de la naturaleza, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hay muchos, los murciélagos pues tienen un sistema muy parecido al radar. No se basa en la visión, en la interacción de la radiación de la luz con los ojos, ¿no? Y el cerebro, sino que es emisión de ondas a una determinada longitud y funciona perfectamente. Y la orientación de las aves, que estamos hablando ahora mismo de una, muchas de ellas es por las estrellas, o sea que hay aves que saben y se orientan con las estrellas mejor que podemos nosotros observarlas, ¿no? y conocer el cielo. Pues Manuel, ha sido un verdadero placer y bueno, disfrutar del libro por todas las curiosidades. Yo como historiador, todas las historias que hay detrás de esos experimentos, aparte de conocer esos experimentos, unos los conocía, otros no, y me han resultado fascinantes. Y por supuesto, charlar con usted. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte Adiós. abrazo, Manuel.